Buenas noches, Templo Bautista de Curridabat, dando una mano, les saluda, les da la bienvenida. Empezamos hoy con la lección 5. Es el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Es un estudio inductivo. Hermano diácono Luis Fernando Chacón León es el que nos va a dirigir. Entonces, vamos a orar y después de esto, hermano Luis nos va a guiar. Señor, gracias te damos en este momento por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos pedirte que tú te manifiestes y nos hables por medio de ella y te glorifiques y nos libres del mal. Que personas que no te conozcan te puedan llegar a conocer y tus hijos nos protejas, con tu palabra nos guardes y nos libres de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Fernando. Buenas noches, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis 1 y hoy nos toca hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Antes que todo quiero que recordemos, que vean sus pantallas y recordemos cuál es el versículo de Apocalipsis que nos indica. Voy a compartir la pantalla. ¿Cuál es se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, ya la estamos viendo. Don Agustín y doña Ruth. Sí, correcto. Señor. Ok, perfecto. ¿Lo tiene en silencio, hermano Luis Fernando? Ya. Listo, sí. Aquí están las tres secciones principales de Apocalipsis según el versículo 1:19. Entonces dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces las cosas que has visto podemos decir que es el capítulo 1, las cosas que son el capítulo 2 y 3 y las cosas que serán después de estas a partir del capítulo 4. Hoy nos toca entonces estudiar una de las iglesias más importantes del libro de Apocalipsis. Así que voy a necesitar de toda su cooperación, de toda su ayuda, para que podamos hacer el estudio de la forma más pues ameno. Bueno, eso es un mapa ahí en Europa. Te puede ver ahí a mano izquierda de Europa. El mar Egeo separa a Europa de lo que es Asia y ahí empieza con Turquía. Entonces ahí están las iglesias y como en algún mensaje dije yo, son como un camino, empieza desde arriba y va avanzando Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia. Para llegar a Éfeso, por ejemplo, tienen que pasar por un camino donde están esas ciudades. O sea que Pablo y los cristianos no fueron ningunos tontos, escogieron sitios poblados, metrópolis de aquellos días y y fueron y evangelizaron ahí. Entonces, es importante que también tengamos en mente esto, dónde fue que sucedió, a dónde se estaba escribiendo el Señor Jesús y los contextos del porqué de la ciudad, etcétera. Este es que usted está viendo aquí en pantalla, es un monumento importantísimo de esta iglesia. Este es el altar de los sacrificios. Está ahorita en Berlín, Alemania. Dirá usted que está haciendo en Berlín, Alemania, algo que es de la iglesia de Pérgamo, ya en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Bueno, les voy a contar. Arqueólogos alemanes en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, estuvieron pidiéndole permiso al que gobernaba en ese momento Turquía, que era el Imperio Otomano, y les dieron permiso. Entonces encontraron este templo espectacular, como usted lo puede ver aquí, y se lo llevaron por partes. Está exhibido en un museo en Berlín, Alemania. Vean la riqueza de toda la decoración es
griega. Vean usted la influencia de los griegos, lo que hizo Alejandro Magno, pues, llevar la cultura griega. Y aquí estamos viendo este templo espectacular. Era una ciudad espectacular, hermanos. Entonces, usted puede ver ahí, como dice, hubo una gran rivalidad, inclusive entre Éfeso, Esmirna y Pérgamo, sobre cuál era esa ciudad más importante de Asia. Y pues Pérgamo era una ciudad netamente religiosa. Una ciudad-estado, esta ciudad estaba dominada, como dice aquí, por una gran colina de unos 300 metros que se miraba al mar. Tenía muchos templos, como este que usted está viendo aquí. Ahí busque las fotos. Era muy famoso este señor, Esculapio, el dios de la sanidad. Ese es el símbolo de la medicina, ese báculo que tiene en una mano con la serpiente. Lo que pasa es que aquí era un dios y sanaba con las serpientes. Entonces, por ahí empezamos mal con la idolatría. Matrimonio, quiere decir, nos había contado don Johnny, y se le describe ahí como el trono donde está Satanás. Tal vez eso porque había demasiada adoración. Es el primer sitio de Asia y del mundo romano en el cual se levantó un trono a un emperador romano. En ese momento era en tiempos de Augusto César. Entonces, ahí está el versículo que confirma esto, en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, pues para que no le resplandezca la luz del evangelio. Había un gran altar a Zeus, el dios más importante de los griegos, y como les acabo de decir, era importante porque ahí fue el primer sitio de adoración a un César, con lo cual entonces lo estaban comparando con Dios. Entonces era un sitio altamente difícil para un cristiano vivir, porque esos títulos, como dice aquí, de Señor, Salvador y Dios, pues eran aplicados continuamente al emperador romano, imagínense. Después de que murió Augusto César, llegaron otros, estuvo Nerón, inclusive en su época. Imagínense, ahora era Nerón, ese hombre tan terrible, como nos ha contado infinidad de historias, don Johnny, sobre este hombre. Entonces, imaginémonos lo que pasa ahí. Ok, entremos en materia ahora sí netamente lo que dice la Biblia. Le voy a pedir a Cristina, si es tan amable, que nos pueda leer el texto. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Eso también? Sí, por favor, doña Cristina. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ok, muchas gracias. Entonces esto es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy, con ayuda del Espíritu Santo, obviamente, y la intervención de todos ustedes, y especialmente la del pastor. Entonces, como usted puede ver, sigue el mismo patrón de las otras cartas. Viene un elogio, después viene una especie de regaño, y después viene una advertencia, y una, como una instrucción, y al final viene una promesa. Entonces yo quiero que hablemos de esto. Tal vez lo puede leer don Sander, si es tan amable, para empezar Claro, con gusto. materia. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Amén. Ok, eso lo vimos en el libro. Yo quiero que participen, que alguno me pueda decir qué significa esto de el que tiene la espada aguda de 2 filos, Sí, a ver dice qué estas cosas. Quisiera que me dijeran eso, porque la verdad esa parte no la entiendo qué es.
Espada de dos filos. Ok, para eso estamos. ¿Alguien que quiere comentar? Es la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Amén. ¿Alguien más? Bueno, ahí se habla de Jesús, que es Ah. el que tiene el poder de la palabra de Dios, como dice Yancy. Amén. Y Ok. sabemos Ajá. que es la palabra de Dios porque en Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. 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 Excelente, sí. Recuerden que la suma de tu palabra es verdad. Entonces aquí tenemos unos versículos como ese que don Johnny se nos adelantó, que si quiere lo leo, don Johnny. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a la luz de este versículo de Hebreos, que podemos pensar que entonces es el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Perdón, Paula. Que viene con un juicio para la iglesia, una palabra. Dice Paula que viene con un juicio, Jesús para la iglesia, una palabra. Ajá. ¿Alguien más? También que era la forma para corregir las cosas que estaban mal en esa iglesia. Excelente, corrección. Hay otro versículo que quiero que leamos, Johnny David, si es tan amable. Dice, Efesios 6:17, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, ¿qué más podemos agregarle a lo que ya nos dijo don Johnny y le han dicho ustedes? Que digamos, ahí está hablando la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y ajá, entonces estaba repitiendo lo mismo que se dijo anteriormente, que digamos, Jesús es el que tenía la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y aquí se está hablando que el Espíritu, digamos, que la palabra de Dios también es la espada del Espíritu. Excelente, excelente. Y todo eso sumado a este otro versículo que está aquí, tal vez Yancy. Perdón, no le escuché. ¿Puede leer el versículo, Yancy? ¿Esa que está en la pantalla o? Sí, señora. Dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Excelente. Entonces aquí todavía nos queda más claro que la espada es ¿para qué? Es una forma de herir, o sea, de corregir, como decía antes don Johnny. Entonces, recapitulando, vamos a volver al versículo. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, o sea, el que ejecuta juicio, diría yo, dice estas cosas. Entonces, aquí es como empieza Apocalipsis 12, lo que quiere decirnos con respecto a esta iglesia. También tengo Isaías 11:4. Le voy a pedir por favor otra vez a Sande que si lo puede leer. Sander tiene silencio. Sí, ya, sí, su hermano. Isaías 11:4. Dice así, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces es como de hacer justicia, ¿verdad, don Johnny? Sí, sí. Entonces, por lo que hemos leído, más estos versículos, apoyando lo que dice ahí, creo que llegamos a esa conclusión. Sander, ¿le queda más claro? Sander tiene silencio. Ahora más tarde nos comenta tal vez qué fue lo que pensó con respecto a esto. Entonces, sigamos. Quiero que preguntarles a ustedes, ¿cuál es el elogio, Johnny David? De lo que usted pudo leer, ¿cuál es el elogio más bonito que le da Jesús a esta iglesia?
La fidelidad, ¿verdad? Eso es una de las cosas. Pero sí, yo diría que tal vez es una de las cosas que tengo en memoria ahora en este momento. ¿Y qué creen ustedes que significa ser fiel a Jesús? Es difícil, ¿verdad? Porque cuando yo pienso en fidelidad a Jesús, en mi mente, por lo menos mi forma de pensar, abarca un montón de cosas. No solo en el hecho de ir a la iglesia todos los domingos, sino que es más amplio el concepto. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Qué puede ser esto? Pues, También dice que no, Doña Cristina, por favor, primero usted. que no niegan su fe, la fe de él. Ajá. Ok, pero no negar la fe, pero algún ejemplo que se nos ocurra. bueno, ser fiel a Jesús es, escuchar lo que Él dice, ponerlo en práctica, guardar sus mandamientos. Eso es Ajá. amar a Jesús. Y Amén. eso es serle fiel a Él. Y Amén. la obediencia, porque si no somos obedientes a Dios, no hacemos nada también. Amén. Sí, eso es muy bonito. Ajá, ajá. Luis. Era una iglesia. Ajá. Sí, sí. No, viendo lo que usted nos dijo al principio del centro de adoración que había en ese lugar, quizás por eso es que dice que ahí moraba Satanás, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la fidelidad de ellos se resalta porque aún en ese lugar, ellos guardaban fielmente el nombre de Cristo y no habían negado la fe. Y era muy fácil negarlo ahí porque a veces le quitaban la vida a la persona si no negaba la fe. De hecho, ahí dice que le quitó la vida a un hombre, ¿verdad? Sí, Por no Antipas. negar la fe. Uh-huh. O sea, una iglesia en medio total del ocultismo. Y la iglesia se mantuvo fiel. Entonces Dios estaba con ellos en este lugar tan malvado después de la actitud de ellos para con Jesús. Recuerda que Jesús es el Consolador, es todopoderoso, es Padre eterno, es Príncipe de paz, y que el nombre de Jesús pues es sobre todo nombre. Entonces Dios lo exaltó, su nombre y su palabra, y que en un futuro pues toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Entonces es importantísimo eso. Aquí tengo a Paola que nos quiere hacer un comentario. No, en este lugar era mucho más difícil identificarse como cristiano porque todo iba en contra del cristianismo, o sea, sobre todo porque había una gran oposición, no solamente a la cultura, porque el Augusto César estaba ahí y él era venerado como Dios, sino también de mucha influencia, ¿verdad? De todo lo que es, digamos, religioso, pagano. Entonces, decir voy a ser cristiano en todo, en contra de todo esto, era algo contra la corriente, era algo en contra de la cultura de ese momento, pero para eso tenían que pagar un precio muy grande. Entonces, esos cristianos no eran cristianos de palabra, ellos perdían sus posesiones, su trabajo, su reputación, sus familias y daban toda su vida, ¿verdad? Porque algunos los perseguían y si los alcanzaban los mataban. Entonces, sí era complicadísimo ser fiel, pero Dios conocía a esta iglesia, Dios conocía la situación, Dios conocía dónde vivían y en qué caso estaban. Entonces, yo creo que también nosotros nos tenemos que preguntar cuál es el precio que nosotros estamos pagando por seguir a Dios, porque soy fiel a Dios, pero ¿a qué precio? A veces siento que como estamos en Occidente y aquí es pura paz, sobre todo en Costa Rica, nos olvidamos de que hay un precio para seguir a Jesús. Amén. Sí, yo me quedé pensando en eso el otro día que estaba haciendo esta presentación y yo dije, me acordé de la película Dios no está muerto, cuando llega el profesor y les dice a ellos que Dios no existe. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros en un caso así? Yo sé que lo que dice la película es una cosa, pero yo me quedo pensando, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Qué piensa usted? Bueno,
A veces hay que pronunciarse si es necesario, ¿verdad? Porque a veces es solo como una trampa. Pero si es necesario pronunciarse, hay mucha evidencia que Dios existe. Es más claro que Dios existe, o es más fácil creer que Dios existe que creer que no existe, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando necesitamos confesar el nombre de Cristo, y eso tiene un costo más grande del que uno se puede imaginar, la única forma de poderlo lograr, esa fidelidad, es con la gracia de Dios y el poder de Dios, ¿verdad? Que nos dé la fuerza para hacerlo. Bueno, entonces pregunto, ¿qué significa no negar su fe? Por ejemplo, Judas dice que la fe fue dada una vez a los santos, o sea que la fe es creer lo que Dios ha dicho y creer en su Hijo, obviamente. La iglesia de Pérgamo pues no negó la palabra de Dios en la que ellos creyeron. Ellos sabían que toda la escritura es inspirada por Dios, con ya la Biblia que tenían en esos días. Y pues hombres llenos del Espíritu Santo llevaron una palabra y ellos vieron todo ese ejemplo. Para mí es muy importante ver el ejemplo. Y siempre es necesario tener cristianos, por así decirlo, fuertes, como para que uno pueda decir, qué interesante lo que hace. Entonces, no negar la fe es eso, como siempre ser fiel, estemos donde estemos, y más si hay mucha oposición, siento yo. Volviendo a la pregunta, ¿qué pasaría si el profesor llega y nos dice eso, como sale en esa película? Yo creo que empezaría una discusión. Tal vez uno no esté preparado, pero pidiendo la ayuda de Dios, estoy seguro que podamos disparar 2 o 3 versículos y pues contrarrestar algo de eso, porque yo sé que no tenemos que salir a pelear, pero tampoco, como dice don Johnny, si es necesario hablar, hay que hablar. ¿Qué piensa? No tenga miedo, para eso estamos aquí, para aprender y compartir. Hoy nos compartieron a los pastores un pensamiento que decía que un día como hoy, no sé cómo se pronuncia, pero un hombre llamado algo así como Tyndale dio su vida por haber traducido la Biblia al inglés hace siglos. Sí, sí. Ok, entonces ahí les dejo estas interrogantes. Ahora, viene inmediatamente después del elogio, viene lo que yo llamo la llamada de atención. Entonces dice aquí la palabra de Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Eso está en Apocalipsis 2:14. Entonces quiero que también pensemos sobre este asunto de la doctrina de Balaam y pensar en eso, porque son cosas interesantísimas. No a todas las iglesias les llamó la atención por esto. Cada iglesia tenía una de las cosas, la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios y cuando yo veo tanta diversidad, digamos, de pensamientos y de formas en que las iglesias se comportaban, digo yo, con razón era necesaria la diversidad de la gracia de Dios, porque cada iglesia era algo único, en particular. Eran cristianos y todo lo demás, pero tenían algunas similitudes con otras iglesias, pero en fin, cada iglesia era muy particular. ¿Han notado eso? Sí, es cierto. Claro. Entonces, esta iglesia, Pérgamo, que hoy en día no se llama así, esa ciudad tiene otro nombre, se me olvidó, pero que está ahí ubicada ahí mismo y es una ciudad floreciente, estaba leyendo. Y vi cosas modernas que hay en esa ciudad, mira qué lindo. Contrario a otras que están hechas ruinas, esa está ahí todavía. Actualmente pues está en Turquía y los turcos no son exactamente que cristianos, pero
lo que Dios quería que sucediera en ese momento sucedió, y todo esto ayudó a esparcir el cristianismo por todo el mundo. Entonces, esta llamada de atención, ¿qué piensan ustedes de eso? Yo hice aquí una pequeña presentación solo de ese tema para que al final tal vez me lo comenten. Entonces dice, ¿qué es la doctrina de Balaam? Y ahí sale la foto de Balaam en su burro y la famosa imagen de ese texto que está en el libro de Números. Por medio de Balac contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Pero Balaam es advertido por Jehová a que no lo haga, pues Israel es... Vea la soberanía de Dios. Dios aquí habla con un hombre que no es judío, cristiano, y lo advierte. Es interesantísimo. Ahora que lo volví a leer para este mensaje, dije yo, qué increíble cómo es que Dios hace las cosas a su manera, haga. Aparentemente va a servir a Dios. Usted lo empieza a leer y usted dice, aparentemente, pero dado que esta le habló directamente, pero sin embargo él decidió hacerse el desapercibido ante el mandato de Dios. Algo así como Jonás, pero Dios le recordó lo importante que es obedecerle. ¿Cómo? Con algo pues realmente inusual, que le dio al burro la posibilidad de que hablara, y el burro le habló. Es enviado de nuevo ante Balac, pero con un ultimátum de Dios de hacer lo que Dios le diga. Entonces usted lee ahí y usted no ve al principio nada, pareciera como que este hombre está haciéndole caso a Dios, pero el mismo ángel le dice, no, usted es un hombre malvado, y más adelante nos damos cuenta de lo que hizo, ¿verdad? Entonces, 4 veces Balaam profetiza, recordándole a Balac, a ese rey, que además de que él solo puede hablar lo que Dios le diga, Dios no es hombre para ser inconstante, ni puede ser afectado por ningún agüero, o sea, esas cosas de ellos. Entonces, ese Balac viene y trata de contratar a un hombre para que maldiga a Israel, porque ellos se están dando cuenta que Israel está siendo bendecido, destruyendo todas las naciones que se le enfrentan y posesionándose de la tierra prometida. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Al final los hombres de Israel fueron seducidos por mujeres de Moab y Madián en adoración. La Biblia ahí nos cuenta la historia más adelante, y pues murieron 24,000 hombres. Imagínense el costo de ese pecado, y todo esto lo incitó este profeta, porque él les dijo más o menos qué hacer, ya que no podía maldecir a Israel. ¿Qué piensan ustedes de esto? Entonces, más o menos, ¿qué le indica a usted que puede ser la doctrina de Balaam? Los escucho. Digo, el mal consejo. ¿Y bien? Exacto. Sí, es interesante algunas cositas que me gustaría compartir, Luis. Bueno, el nombre de Pérgamo hoy día es Pérgamo, sí es. Bergama. Sí, Bergamo, algo así. Sí. Y usted nos dijo un dato interesantísimo otro día, que era el sitio donde se ha hecho el primer pergamino, la utilización de eso, ¿verdad? También. Sí, exacto. Eso tenía que haberlo comentado y se me olvidó. De hecho, de ahí viene la palabra pergamino, de Pérgamo. Sí. Sí, o sea, ahí la tecnología llegó a estar de punta, ¿verdad? Porque de ahí se dejó de usar los papiros para poder usar los pergaminos, que fue lo que más usó después de eso. Excelente, qué bueno. Luego sobre eso, Luis y hermanos, me parece interesante que antes de que Israel llegara cerca de Moab, Dios le dijo a los israelitas, no toquen a los moabitas, ni a los amonitas, ni a los de Edom. Y sin embargo, este hombre, el rey de Moab, pensaba que Israel los iba a destruir a ellos, lo que es no conocer a Dios, ¿verdad? Dios más bien los estaba guardando, y como él no conocía a Dios, él pensaba que Israel podía atacarlos a ellos, y por eso mandó a llamar a Balaam. Y Balaam llegó a pensar que o Balac o los dos llegaron a pensar que si ellos veían solo una parte del pueblo, tal vez Dios maldecería al pueblo, pero se equivocó, porque Dios nunca le permitió maldecir al pueblo. Y donde Balaam vio que no se pudo esto, antes de irse, le aconsejó a Balac que mandara mujeres para que sedujeran a los israelitas, para que cayeran en inmoralidad y en idolatría.
Entonces, de ahí uno aprende un montón de cosas. Una cosa, una iglesia fiel como esta, podía ser infiltrada. Y de ahí viene la doctrina de Balaam, porque va con el consejo de él, es meter gente impía en las iglesias para que la gente caiga en inmoralidad, en idolatría, y así afectar y destruir la obra de Dios. Sí. Me parece interesante que, sí, me parece interesante que Jesús les diga, tengo unas pocas cosas contra ti. Qué amoroso, ¿verdad? Porque aunque eran pocas, eran muy destructivas en realidad. Eran dos cosas con las que Cristo estaba en contra de esa iglesia. Una iglesia fiel, ¿verdad? Una iglesia que está dispuesta a dar su vida, pero estaba siendo atacada por dentro, como el caballo de Troya. Sí. Pregunto, ¿cuál fue el pecado de Balaam, de este profeta? Bueno, entre comillas. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, voy a ver qué comparten los hermanos. ¿No? El hacer, bueno, es el hacer caer en pecado a gente de Dios. Es el pecado, el hacer que una persona caiga en pecado. Ok, yo pensé lo mismo. Ahora, en Judas leyendo dice que el error de Balaam. Entonces, ¿qué interpretamos? Podría ser entonces que, yo le decía a Paula, pero no llegamos a un acuerdo cuando estábamos hablando de este tema, que el error de Balaam fue pensar que si hacía que los israelitas pecaran contra Dios, Dios los iba a destruir, pero él no conocía lo que es Dios, un Dios misericordioso, tardo para la ira, y todo ese montón de atributos que conocemos de Dios. Cómo Dios demostró su amor a través de todas las caídas de Israel en el pasado, hasta el punto de que Jesús nació y vino y con su sacrificio le dio el perdón de los pecados a las personas que creen en él. Israel fue una nación súper bendecida. ¿Qué piensan ustedes? Yo siento que al día de hoy eso se traduce en que Dios ve lo que se enseña en la iglesia, en todas. Y Dios ve cuando se enseña lo bueno, como esas personas que amaban a Dios totalmente, que estaban dispuestos a dar su vida como Antipas, que son verdaderos hijos de Dios, fieles, testigos y todo. Pero al mismo tiempo Dios ve la falsa doctrina que hay en nuestras iglesias, ve a los Balaam en este caso y ve a los Nicolaitas. Hoy día en nuestra iglesia se puede estar metiendo un montón de doctrinas que no tienen esos nombres, pero pueden ser un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y Dios quiere purificarnos y nos está diciendo, cuídense de la falsa doctrina, cuídense de no, o sea, de priorizar mi palabra por encima de cualquier otra ideología que ustedes tengan. En muchas iglesias se ha metido el humanismo, la prosperidad, el evangelio distorsionado, que no hay pecado, el evangelio donde no se necesita arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que esta iglesia había una división. Ahí estaban las personas que sí eran fieles y creyentes y seguían a Dios con toda su alma, mente y corazón y fuerzas, pero estaban nosotros que estaban metidos como aparente cristianos, pero estaban enseñando otras cosas. Entonces, así en nuestras iglesias hay que tener mucho cuidado. Van a venir hombres que parecen cristianos, pero están enseñando cosas que están en contra de la palabra de Dios y están seduciendo a muchos, y entonces eso es lo que causa, en cualquier iglesia va a causar división. Amén. ¿Qué piensan, hermanos? Este tema es interesantísimo porque Jesús nos da una pista de cuál puede ser un error en nuestras iglesias. La entrada, como dice don Johnny, gente infiltrada que trae otras variaciones, por así decirlo, a nuestra doctrina. Y mucha gente se va por ahí, porque tal vez no les gusta que se predique pecado en la iglesia, sino que les gusta nada más que les estén predicando que Dios es bueno, Dios es amor y Dios nos da todo lo que necesitamos y Dios nos va a dar dinero. Y verdaderas iglesias en las que se predica sobre el pecado, como dice Paola, no les gusta a la gente anda buscando la comodidad de estos días. ¿Qué piensan? Cuéntenos la doctrina de Balaam.
Un Yo castigo. pienso, Dígame, doña Cristina. yo pienso que por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios, leerla todos los días, todo, porque es la única manera que no seamos engañados así tan fácilmente. Tenemos que tener ese poder de la palabra de Dios nosotros también en Cristo, porque si no, fácilmente las personas que se meten, como dice el pastor, en nuestras iglesias a tratar de meternos otras doctrinas, la única manera es de no caer, de no creer, es estar siempre llenos de la palabra de Dios, Amén. tener conocimiento de ella. Ujú. Excelente. Ajá. Vemos, Sí, John. Ujú. no, primero usted, Apoyes. No. Mejor primero Ok. usted. No, Sí. que también debemos actuar como actuó, si no me equivoco, fue Fines. No, Sí. Eleazar, vamos a ver, Fines, hijo de Eleazar. sí, Fines, hijo de Eleazar, fue el que apartó la ira de Dios para que no murieran más de 24,000 personas. Entonces yo siento que nosotros en este tiempo no, la pelea no es física. Obviamente no vamos a matar a las personas que están en iglesia que tienen la doctrina de Balaam, sino que lo que tenemos que hacer es orar y que Dios los aparte de la iglesia y no permitir que eso influya en la iglesia, ¿verdad? Pero pienso que son las personas, la doctrina de Balaam son las personas que causan tropiezo a las personas que son fieles, ¿verdad? Para que la iglesia se destruya eventualmente. Porque si una persona logra que un cristiano caiga, eso puede echar a perder toda una iglesia. Entonces, eso es lo mismo. El cristiano peca y va a ser castigado por Dios, pero, ¿verdad? Es la mismo pensamiento que tiene Balaam de hacer caer a un cristiano, a un grupo de cristianos dentro de una iglesia para que se destruya la obra. Y lo que debemos hacer es actuar como actuó Fines. Así es, sí. Entonces, como que cada vez yo creo que tiene más sentido lo que dice aquí el versículo que empezamos, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas Amén. cosas. Entonces, ahora sí tiene un poco más de sentido inclusive, ¿verdad? Sí, en otras palabras, Luis y hermanos, Jesús tiene ahí la solución para esa iglesia. Es la espada, ¿verdad? Es la espada de 2 filos. Y entonces, ya leyendo toda esa carta, la palabra de Dios o nos cura o nos hiere. Depende de la actitud que nosotros tengamos con ella, ¿verdad? Y otra cosita que veo, en la Biblia habla del camino de Balaam también, que era, el camino de él era que quería que lo honraran, que le dieran posesiones, pero más que lo honraran. Y por eso él quiso ir a maldecir a Israel, aun cuando Dios desde el principio le dijo que no fuera. Dios luego le permitió, que es la voluntad permisiva de Dios, pero a Dios le enojó que él fuera, aunque le había permitido, por la insistencia de Balaam. Ese es el camino de Balaam. El error, algunos piensan, es ese, de creer que como no podía maldecir a todo el pueblo, tal vez a una parte que viera, tal vez a esa parte sí podía maldecirlo. Y la doctrina, también habla de la doctrina de Balaam, que es eso, también es ¿cómo se llama? La infiltración, ¿verdad? Que aconsejó a Balac enviar a esas mujeres para que cayeran en inmoralidad los israelitas. Y entonces yo me pongo a pensar, me pongo a recordar cómo hay iglesias que le han hecho eso. Había un hombre que en Venezuela había hecho caer varias iglesias bautistas, un hombre y una mujer, y que se cree que vinieron aquí a Costa Rica y se metieron a un seminario, y la mujer hizo caer a un montón de hombres con inmoralidad, precisamente,
Y una de las tácticas de los dos, de ese hombre y esa mujer, era no guardar las reglas del lugar, hacer problemas, a tal punto que prácticamente ese seminario se cerró. Se sabe esto porque el hombre luego se convierte y cuenta que él había hecho esas cosas. Aquí vemos una iglesia que fue atacada por fuera, desde afuera pudo ser fiel, pero el enemigo, donde vio que seguían fieles, entonces empieza a atacar por dentro para tratar de destruir desde adentro, ¿verdad? Es muy parecido a lo que le pasó a Israel, que Balaam quiso maldecirlo por fuera, pero no pudo, pero entonces por dentro, haciendo que la gente peque, que la gente niegue la palabra de Dios, ¿sí? A mí me gusta mucho eso que usted está diciendo. ¿Sabe qué me llamó la atención, don Johnny? El rey Balak, qué hombre más paciente, ¿ah? Porque le ofreció plata y él le dice, pero te mandé a traer y llevan 3 veces que bendices, más bien a... Y dije yo, es extraño porque esos reyes no aguantaban nada, ¿va? Y le tuvo una paciencia a este señor, dije yo, qué increíble. Bueno, hermanos, gracias por todos sus comentarios. Vamos a continuar. Hay otra cosita, otro pequeño detalle que Jesús le llama la atención a esta gente. Dale, a ver, Paola dice algo. Es que, digamos, la historia es, Dios en Éxodo 20 hace el pacto con el pueblo de Israel y les da los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahí Dios dice que solamente lo tienen que adorar a Él. Y nos pone todos los 10 mandamientos. Y ya luego viene, justo en esa misma época, pasa lo que Moisés va al monte, ellos hacen el becerro, entonces ya están cayendo en idolatría. Los primeros 4 mandamientos se los volaron y otra vez están adorando un animal. Después, en otra parte en la Biblia, en Números, él les dice en el Números 34, aléjense de los pueblos a los que ustedes tienen que conquistar, porque si no, ellos los van a hacer caer a ustedes. Dios se los dijo varias veces en Números, y también lo repite creo que en Deuteronomio, me parece. Entonces, aquí es un peligro que tiene esta iglesia, porque ¿cuál fue el consejo de él? Bueno, vayan, socialicen con los moabitas, participen de sus fiestas. Fue como un consejo, digamos, sutil, pero en realidad era que si usted empieza a fraternizar con ellos, va a terminar actuando con ellos, como ellos. Entonces, al final se metieron en inmoralidad y se metieron en, ¿cómo se llama? En idolatría. Esas son las dos cosas, ¿verdad? Que están otra vez en contra de los 10 mandamientos. Entonces Dios dice, enoja tanto y por eso vemos la matanza y toda la cosa. Pero yo creo que también la doctrina Balaam puede ser eso, como que no importa, no lo puedo maldecir porque usted ya es hijo de Dios, pero usted puede vivir como le dé la gana. Es como esa forma del mundo que nos dice, usted no puede perder la salvación, pero ahora estamos en la gracia. Usted puede, no tenemos que hacer todo lo de la ley, podemos hacer todo la gracia. No tenemos que ser tan legalistas. Y entonces empiezan a darnos como argumentos que nos gustan, ¿verdad? A la carne le gusta, ¿verdad? Porque es como, bueno, no importa, sea cristiano, pero usted no tiene que dejar de hacer esas cosas, que las hace el mundo. Entonces, poco a poco el mundo se va metiendo en la iglesia y yo me acomodo más fácil al mundo porque a la carne mía le gusta el mundo. Y esa es la cosa que es una doctrina de Balaam. O sea, es como cuando vienen esos argumentos de que, ay, eso no es pecado, eso no es gran cosa, porque ya estamos bajo la gracia. Dios nos ha hecho libres. Dios es un Dios de amor. No importa lo que usted haga, Dios lo va a perdonar. Entonces, esas cosas son las que se meten en la iglesia a través de personas así, con apariencia cristiana, pero que no son hijos de Dios. Y hace que estos argumentos se vuelvan poderosos. Entonces, por ejemplo, muchas iglesias dicen, usted puede ser cristiano y si está a punto de casarse no importa, ustedes pueden vivir juntos porque ya se van a casar y ya pueden acostarse con su novio, no sé qué, no sé cuánto, y lo defienden. Entonces, o usted es cristiano, pero puede hacer todo eso, puede ir a bares, puede tomar, o sea, pueden hacer un montón de cosas y lo dicen desde el púlpito. Y entonces, ahí es cuando la iglesia tolera esas cosas y no hace nada. Hay iglesias así.
Sí, es verdad. Sí, es como que Balaam nos invita a meternos en el mundo, porque por sí somos salvos y no vamos a perder la salvación. Pero en realidad estamos siendo unos adúlteros, porque la Biblia dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. Ok. ¿Algo más ya para cerrar el capítulo de Balaam? Ok, Liz, señor. este punto es bastante importante porque es lo que más se vive hoy en día con esas infiltraciones en las iglesias. Por ejemplo, podemos ver las megas iglesias con el montón de personas que llegan con el sentido más que todo de que se le haga un milagro o que sean prósperas, o porque ese es el mensaje que le exhortan la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y no el mensaje de arrepentimiento, que para que sean salvos, porque recordemos que Jesús vino a rescatar a los que estaban perdidos, y ese es el verdadero evangelio de Cristo, ¿verdad? Cuando una iglesia, mega iglesia, se enfoca más en las riquezas que y que lo otro, que por aquí, por allá, es donde más se acumulan más gentes, porque por la ignorancia de no saber, no tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso hay que tener uno mucho cuidado, porque esa es la forma como el diablo trabaja para infiltrar personas en las iglesias y hagan desastre. Pero cuando hay una iglesia basada en la palabra de Dios, ahí esa tarea ya se le dificulta a ellos, entonces se van para otro lugar, ¿verdad? Donde pueden, y porque las iglesias por lo general, ahora que nos contaba eso el pastor, ¿verdad? Si una iglesia está firme en la fe, en lo que es la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, ¿verdad? Fácilmente una persona digamos, una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, muy difícilmente la pueda engañar, ¿verdad? Entonces el diablo utiliza este tipo de personas, ¿verdad? Para que haga divisiones en la iglesia y quererla destruir y todo eso. Y esa es la forma como el diablo utiliza esta táctica, a través de la inmoralidad, hacer caer a los pastores, a los diáconos, a los hermanos y así, ¿verdad? Esa es la doctrina de Balaam. Ujú. Excelente, es una recapitulación de lo que hemos visto. Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Estamos aquí el Templo Bautista Corridas repasando nuevamente Apocalipsis 1, el mensaje de las iglesias. Ya vimos Éfeso, Esmirna, y ahora vamos aquí con Pérgamo. Y en Pérgamo aún no hemos terminado. Jesús también reclama algo. No solo la doctrina de Balaam, sino lo que sigue a continuación en la pantalla, la doctrina de los nicolaitas. No hay una descripción así en la escritura que nos diga quiénes eran ellos, pero tal vez la definición de la palabra como tal, como dice aquí, nos puede ayudar. Viene de Nico, que significa vencedor, y laitas, que habla del pueblo. Entonces, muchos piensan esto, que fueron ser los precursores de los gnósticos modernos, de que había una especie de grupo elevado dentro de la iglesia que tenía más conocimiento que los demás creyentes. La Biblia habla de los pastores, de los laicos, pero parece ser como que tal vez había un grupito ahí que se consideraba superior a todos. Y imagínese usted si quebramos el orden establecido por Dios desde el pastor, laicos, maestros, todo esto que nos enseña la Biblia. ¿Qué pasaría? Entonces, es un tema importantísimo. Yo quiero que ustedes piensen y que me respondan aquí. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros con Jesús, según este versículo? Hermano Luis, pareciera entonces que esta gente de algún momento llegó a pensar que los sacerdotes nada más eran los que enseñaban la palabra de Dios y el pueblo no. Y este versículo que usted nos está dando aquí nos dice que todo creyente
que ha sido lavado por la sangre de Cristo es un sacerdote. O sea, ningún creyente necesita a un pastor para llegar a Dios o a un sacerdote. El único camino es Cristo. No es ni el pastor, es Cristo el único camino. Entonces, esta gente se elevaba sobre el pueblo y le hacía creer a ellos que ellos eran como el mediador entre ellos y Dios. Y entonces de esta forma se hacían creer superiores al pueblo. Sí. Qué peligroso, esta iglesia que eran fieles, pero tenían estos hermanos adentro infiltrados, los de Balán, y también ahora este otro grupito que pensaba eso. Este versículo despeja muchas cosas. La Biblia dice que son sacerdotes, pero sí había otro grupo ahí, ¿verdad? Qué peligroso, don Johnny, eso que usted nos está contando. ¿Qué me decía? Y digamos, ese tipo, lo que papi dice, eso es lo que exactamente la Iglesia Católica hace ahora, ¿verdad? Que ellos piensan que solamente a través del Padre o a través del Papa pueden llegar a Dios, ¿verdad? O que a través de María que María puede interceder por ellos, digamos. Pero aquí en la tierra es exactamente eso que explicó papi, en cuanto a que ellos se consideran los únicos sacerdotes o personas que podían comunicar a Dios o podían interceder para Dios, es lo que la doctrina católica en este momento tiene, que es muy fuerte. No sé, puede ser que hasta esos nicolaitas llegaron a hacer, no sé, lo que es catolicismo ahora, pienso yo, no sé. Y algunos piensan eso. Ajá. Es interesante que, como decía hasta al principio Luis, que Pérgamo significa matrimonio o compromiso matrimonial. Pareciera que aquí la iglesia se casa con el mundo, esta iglesia que era fiel, de repente empieza a adulterar espiritualmente, casándose con el mundo. Y de ahí hay una historia que se cree que Constantino se convirtió y entonces, aunque él hizo cosas buenas con la Biblia, sin embargo, no pareciera que es una verdadera conversión la de él. Y él dijo que entonces ahora el Imperio Romano era cristiano. Entonces, toda la gente que estaba en el Imperio Romano, que no había nacido de nuevo, de repente eran cristianos. Y ahí está el mundo metido en la iglesia, ¿verdad? Porque se les dice a todo el mundo que son cristianos cuando no han nacido de nuevo. Y ahí es donde empiezan a meterse ese montón de doctrinas de hombres que han pasado de un siglo a otro siglo. Sí. No, y vamos a ver estos otros versículos para todavía aclarar más esto y contrarrestar la famosa doctrina de los nicolaitas. Aquí tenemos 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y aquí también tengo Hebreos 4:14 al 16. No sé si lo quiera leer doña Yajaira, Yojaira. No sé si Sí, estás ahí y lo quieres sí, leer. bendiciones. Bueno, Gracias, me voy a guiar de la pantalla. esa es la idea, para que estemos más concentraditos. Sí, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Excelente. ¿Qué podemos entonces decir aquí? La exhortación es clara, es acercarse y perseverar en la fe. Pues Y también, como eran los hermanos de Pérgamo, según el elogio que hizo Jesús al principio de esta carta. Señor. sí, y también que ahí dice, tenemos un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Amén. Que es Cristo, no es ningún hombre. Es Cristo, que es Dios, y 100% hombre y 100% Dios. Pero solo Él es el sumo sacerdote, no es ningún ser humano aquí en la tierra. Sí. Excelente. También quiero que pensemos lo que acaba de decir don Johnny.
No hay nadie entre los hombres y Dios, dice al final, y todos los creyentes son sacerdotes para Dios. Dios, esta iglesia era muy fiel, tenían una buena doctrina, no obstante, había problemas. Ahora, ¿qué pasa con los líderes en iglesia? Porque si esta gente pensaba que era líder, leamos lo que dice la Biblia con respecto a los líderes de la iglesia. Walter, ¿nos puede leer esto? Este versículo en Hebreos, si es tan amable. Lo tiene en silencio, hermano Walter. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 9, 17. Entonces, los cristianos debemos de seguir aquellos que Dios pone pues sobre nosotros en áreas de liderazgo en la iglesia. Ahí dice que debemos de imitar su fe, observar su conducta. ¿Y el resultado cuál es? La fe. Esa fe de ellos, pues nosotros tratar de apropiarnos de eso y seguirlos. Obviamente, el modelo a seguir es Jesucristo. Los ancianos fueron levantados en estas iglesias, pues así les dice la Biblia ahí, pero era ¿para qué? Para guiar la iglesia. Entonces, ¿qué pasa entonces con los nicolaitas? Bueno, si la iglesia verdaderamente es guiada por Dios y mantenemos la doctrina que se nos enseña, como estos versículos en Hebreos, no vamos a tener problemas. No obstante, Amén. siempre tenemos que estar alertas en nuestras iglesias. Ahora que conocemos la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam, pues con mucha más razón usted debería estar, como dijo Cristian hace un rato, deberíamos de estar estudiando siempre la palabra de Dios. ¿Alguien más quiere hacer agregar algo a todo este asunto de los nicolaitas? Entonces, yo lo que veo es que los nicolaitas se creían superiores al resto de creyentes, ¿verdad? Ajá. Los líderes que Dios pone no son superiores al resto de creyentes. Son iguales, nada más que tienen una función diferente. Y si son personas que siguen la palabra de Dios, entonces hay que sujetarse a ellos, ¿verdad? Pero no, ellos no son el mediador. El único mediador es Cristo. Sí. Excelente. ¿Habrá alguien más que quiera opinar algo? Jesús viene y les habla y les comenta este asunto. Y después viene lo siguiente, una advertencia. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. En todas las cartas se presenta el mismo patrón. Aquí esta advertencia es arrepiéntase. Ya eso es algo muy personal, pero ¿cómo se llama? A nivel de iglesia siempre tenemos que estar alertas, de ver toda la iglesia como un todo y estar orando por ella. Amén. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por mi iglesia. Verás que yo pienso que nuestra iglesia es ordenada en todas estas cosas. Pablo, ¿me iba a decir algo? Sí, es un llamado para la iglesia, bueno, para el pastor y para los líderes, para no consentir estas minorías
la doctrina de Balaán ni tampoco los nicolaitas. El día de hoy es que si hay pecado en mi iglesia, no lo tenemos que consentir. Y aunque es difícil pasar por todo el proceso de disciplina, hablar con hermanos, confrontarlos y hablarles en amor y todo, la Biblia dice, y es un mandato, pero no podemos seguir con ellos haciéndonos de la vista gorda, como diciendo no está pasando, cuando sí hay pecado. Entonces, si hay pecado hay que confrontarlo y sacarlo. Y yo creo que el ejemplo más claro que tenemos es 1 Corintios 5, ¿verdad? Bueno, es que no me acuerdo. Cuando Pablo le dice, cuando Pablo dice a los corintios, ustedes no se pueden jactar de tener esa falsa liberalidad de que un hombre está durmiendo con la madrastra. Ustedes tienen que sacar a ese perverso entre vosotros. Y creo que esta iglesia se había acomodado al mundo y al mismo tiempo habían permitido ese tipo de gente en la iglesia, pero no estaban tratando con ellos. No estaban hablando o resolviendo esas cosas que se tienen que resolver en la iglesia. Y es un desafío, obviamente, ¿verdad? Para que todos los que estamos en la iglesia y ya los que llevamos más años, sabemos que lamentablemente pasa. Entonces, pero no hay que tener temor porque Dios nos está viendo, ¿verdad? Y Dios nos está cuidando. Pero si vienen personas, hay un versículo, yo no sé en dónde, donde dice Timoteo, o que algo así como repréndelos duramente para que los demás tengan temor, algo así dice. Sí. Creo que a veces el ver que mi liderazgo se levanta y defiende la pureza del evangelio, defiende la palabra de Dios, aunque tenga que perder miembros de la iglesia por seguir las cosas que Dios nos ha enseñado, es un precio que hay que pagar, pero estamos siguiendo a Dios y creo que ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos porque la carne es muy engañosa, el corazón es muy engañoso. Yo sé que hay pastores que dicen, bueno, y si hablo con este fulano, ya no va a dar el diezmo a la iglesia y ya se van a ir sutano, mengano y perencejo porque son los mejores amigos de él, pero es que esos son argumentos carnales. Aquí la cosa es que tenemos que cuidarnos para no hacernos como el mundo, tenemos que cuidarnos para no dejar que grupos controlen la iglesia y enseñen lo que les da la gana y al mismo tiempo a no tener temor de confrontar esas cosas. Y falta más. Perdón. Sí, claro. Oh, usted sí. No, ok, ya. Ajá. Amén. Johaira levantó la mano, hermano Luis. Jaira, cuéntenos. Amén, bendiciones nuevamente. Sí, muy de acuerdo con, creo que la hermana Paola era quien estaba hablando. Sí. Sí, bueno, me gusta también el versículo donde dice, el versículo 16, que dice, arrepiéntete. Recordando, ¿verdad?, que la palabra arrepentirse viene de metanoeo o metanoia, que significa cambio de mente, cambio de pensar o cambiar la manera de pensar, dar la vuelta. Y según lo que nos está explicando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 15, esta gente no solamente seguía la doctrina, sino que la retenía, que son dos cosas. Una cosa es saberla, conocerla, y otra cosa es alimentarla, retenerla. ¿Verdad que sí? Entonces hay peligro en los dos, en cómo yo lo sé y cómo yo lo mantengo. ¿Verdad? Yo creo que la hermana Paula también dio una cita, no sé si fue de Corintios, donde habla de que había que, no sé cuál fue el texto, no lo recuerdo ahorita, pero sí hablaba como de sacar, ¿verdad? Y si está hablando de retener, aquí la palabra sería no los retengas, o sea, sácalos o déjalo que se vaya. Y aunque yo sé que es un poco fuerte pensar en que hay que expulsar, pero si hay algo que está dañando y que después de varias reprensiones, llamado, oración y amonestaciones, pues la persona no hace caso, pues mejor decirle, vea hermano, yo creo que lo correcto sería usted ir a un lugar donde sigan esa corriente porque aquí no la tenemos, ¿verdad? Porque es mejor quitar la papa dañada que se dañe todo el quintal. Excelente. Amén. Sí. Gracias, doña Yajaira. Sander levantó la mano. Amén. Sí, estoy viendo, don Sander. Háblenos, por favor. Sí, yo quisiera los comentarios de las hermanas, muy interesante porque es factible, realmente, pero sí, yo también tenía un comentario nada más de que también los grupitos que se hacen en las iglesias también, ¿verdad? Hay algunos que creen más superiores a otros y eso lamentablemente pues no es así, ¿verdad? Todos somos iguales delante de la presencia del Señor y todos tenemos los mismos derechos como hijos de Dios.
Y lamentablemente en muchas iglesias aparecen los grupitos, que este sí en este grupito y este no, porque este y esto, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En quién estamos hablando y en quién estamos confiando también, ¿verdad? En la iglesia, porque como decían las hermanas, hay algunos que se meten a las iglesias solamente para meter cizaña y que usted se vaya cizañando más y más y agarre en contra del hermano o lo agarre en contra del pastor o algún otro hermano, ¿verdad? Lo mismo pasa con ese aspecto, ¿verdad? Entonces, eso es parte de, como dicen, orar mucho al Señor, para que el Señor nos brinde siempre sabiduría y confiar plenamente en Él y ser sabio, ¿verdad? A la hora de aplicar la humildad y la amistad con los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Amén. Excelente. Muy bien, me gusta eso. Hola, ¿algo más vas a decir? No, ¿qué falta? Ya vamos a terminar. Sí, hoy era hablar de la promesa a los vencedores. Igual que las demás cartas, también culmina con una promesa, dice la Biblia, a los vencedores. Y el versículo final dice, Pablo, me lo lee, está en la pantalla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Entonces, esta promesa es como lo dice aquí para los vencedores. Pues obviamente todos tenemos que tener el sueño de ser vencedores, ¿no? Un cristiano siempre tiene que tener los estándares más altos. Buscar a Dios. Aquí no estamos hablando de condición social ni de otra, estamos hablando de fe, de la espiritualidad de la persona. Entonces yo siento que el que venciere, o sea, usted y yo no vamos a perder la salvación, dice la Biblia, pero tenemos que tener metas como cristianos, conocer más la Biblia, tener una mejor relación con Cristo. Y todo esto, aquí el Señor nos advierte sobre cuáles son muchos de los peligros que hay. Al menos a mí me gustó mucho la iglesia de Éfeso. El problema que tenían ahí es algo tan, ¿cuál es la palabra? Que uno casi no lo percibe, a perder el primer amor, pero era latente. Y qué lindo el Espíritu Santo, cómo nos revela cuáles son los errores en cada una de las iglesias. Yo siento que todas estas iglesias nos dan un montón de mensajes, alertas sobre peligros que están latentes y que en cualquier momento pueden bombardear nuestra iglesia. Y no importa dónde esté ubicada la iglesia cristiana que usted existe, todas están expuestas al peligro. Pero gracias a Dios que Él nos cuide y nos bendice y tenemos una promesa enorme con respecto a la iglesia al final del libro de Apocalipsis. ¿Alguien más quiere comentar sobre este asunto? Paola. Ajá. Dígame, Paola y don Johnny. Don Johnny dice Pablo que usted mejor. Ok. Que algunos ven, bueno, cada una de esas iglesias en el mundo hay más o menos iglesias parecidas y a la vez algunos ven como los periodos de la historia de la iglesia, y la iglesia de Éfeso se considera como la iglesia de la era apostólica. De hecho, es la única iglesia donde se habla de apóstoles, de las 7 iglesias de Apocalipsis. Luego, del tiempo apostólico vino el tiempo de persecución contra los cristianos, y eso nos recuerda a la iglesia de Esmirna. Y luego, históricamente, la iglesia se empezó a comprometer con el mundo, y eso nos recuerda a la iglesia de Pérgamo. Sí. Interesante, ¿cómo se ha estudiado este libro y cómo llega? Sí, yo he estudiado he leído varias veces esa explicación. Ahora, aquí dice que el que venciere daría a comer del maná escondido y le daría una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Suena todo linda la promesa. Aquí sí no puedo dar mayor luz. Tal vez don Johnny nos puede explicar un poquitito más sobre esto. Creo, Luis, que hay una lección donde se va a ver todas las promesas a los vencedores. ¿Nos esperamos mejor? Sí, yo creo que es mejor. Así nos da más tiempo de ver cada una de las promesas a los vencedores. Entonces tenemos un montón de promesas, ¿verdad? Porque aunque era por una iglesia, pues viene siendo una promesa para todos nosotros. Sí, de hecho, ajá,
Deme un momentito para ver el índice de esta lección. Ya casi le confirmo. Johnny busca eso. Recordemos que el elogio a la iglesia era que eran fieles. Así que Sí. imaginémonos una iglesia fiel en medio de los ataques de dos grupos, los nicolaitas y la doctrina de Balaam. Una advertencia. Y aquí tenemos una promesa. O sea, el Señor siempre había un balance, ¿verdad? Sí. Como para que no nos volviéramos locos. ¿Qué tiene que decirnos, don Johnny? Sí, ahí mi hermana Johaina nos dice que la lección 10, que es la última, el tema es los vencedores. Entonces, ahí se va a estudiar cada promesa a los vencedores, que son 7 promesas, ¿verdad? Bueno, a 7 iglesias, sí. Bueno, ahora les voy a dejar a don Johnny para que para la oración y para algún otro comentario final. Yo aquí termino esta presentación con respecto a la iglesia de Pérgamo. Muchas gracias. Luis Fernando, ha sido una bendición la forma en que dirigió el estudio. También una bendición de la participación de cada uno. Hermana Paola, Cristina, Walter, Sander, Johaira, Jenny David, son los que me acuerdo en este momento. La participación de cada uno de ustedes ha sido una bendición y que Dios le bendiga grandemente a cada uno. Y aquí Cristina nos quiere compartir algo más. Sino para los que no tienen el libro y que siguen el estudio, es que abajo en las lecciones a veces nos escriben cosas bonitas. Y quería compartir esta que me gustó mucho. Dice, recuerda, eres precioso para Dios, no temas. Jesús es el primero y el último. Dios está sentado en su trono. ¿Viste eso en Apocalipsis 4? Él nunca lo abandonará. Descansa, confía en su soberanía y recuerda su promesa a los vencedores. No los tocará la muerte, la segunda muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús se la llevó. Aleluya. Amén. Excelente. Amén. Gracias. Qué lindo. También a veces nos preguntamos, ¿cómo hago yo para proteger a la iglesia de estas cosas? Bien, Jesús es la solución. Él es el que tiene la espada de doble filo. Predicando la Biblia, en Efesios dice que Jesús santificó a la iglesia por medio del agua, por la palabra. O sea, el estar predicando y enseñando la Biblia limpia la iglesia. El estar leyendo la Biblia, estudiándola, nos limpia. Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Esa es una de las formas de protegernos, como nos decía también Cristina al principio, ¿verdad? Que esa espada es, qué bonito, ¿verdad? Que la que nos protege. Y con esa espada o nos curamos o nos va a herir, porque dice Jesús ahí que si no te arrepientes, pareciera que era la gente que no se había convertido dentro de esa iglesia, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y eso es lo que Jesús va a hacer en la segunda venida en gloria. Y los que van a estar para ese tiempo no eran de la iglesia, eran personas que podían estar en una iglesia, pero realmente no eran salvos. Eso es lo que quería decirles. 6, don Johnny, uno de los versículos que leímos hablando de la espada, la espada es usada como arma defensiva, ¿verdad? Amén. La armadura del cristiano es para la defensa. Entonces, el atacar y destruir es para el Señor cuando Él lo cree conveniente, pero sí, Jesús en los ataques en el desierto se defendió con la palabra de Dios. Exacto. Entonces, creo que hay demasiada evidencia con respecto a cómo podemos defendernos y estar preparados y estar leyendo y estar estudiando no deja de ser Por eso, para los que no saben, la iglesia a partir de enero va a empezar un estudio de toda la Biblia en 5 años. Vamos a ir libro por libro, pastor. Y es algo pues que yo estoy esperando. Debe ser interesantísimo y bueno, los invitamos
para cuando Amén. llegue ese momento, ¿verdad? Va a ocupar Amén. el lugar de este curso cuando terminemos Apocalipsis. Entonces, de ahí están todos cordialmente invitados. Imagínense, estudiar todos los libros de la Biblia en un plazo de 5 años. Quiero Amén. ver cómo todavía nos falta que nos den más detalles, pero al menos a mí me tiene todo feliz. Gracias. Amén. Don Johnny, Sí, Hola, quiero hablar. Sí. yo vi dos cosas aquí importantes, digamos. Me gustó esa frase, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y yo siento que no sé dónde usted se siente más difícil ser cristiano. Para algunos es su propio matrimonio porque no tiene un cónyuge que es creyente. Y Satanás tiene un reinado, por decirlo así, en el cónyuge, ¿verdad? Para otros puede ser el trabajo, para otros puede ser el colegio, la universidad, un campo donde usted no se siente confortable teniendo su fe, digamos, ni Ujú. compartiéndola tampoco, porque estamos en un territorio enemigo, pero tampoco es una excusa para decirle a Dios, Dios, no puedo ser fiel, aquí yo no puedo ser cristiano, aquí mejor actúo igual que los demás, porque Dios nos está llamando a ser fieles, como la iglesia de Pérgamo, que sí había gente que retenía la palabra de Dios. Amén. Pero lo lindo de que Dios sabe cuáles son mis luchas, Dios sabe cuáles son los lugares que yo frecuento, las personas con las que estoy, donde Satanás tiene un trono, donde Satanás está gobernando. Puede ser un hijo rebelde, un hijo ateo, un jefe muy difícil, ¿verdad? O algo así. Pero en ese lugar donde Dios me tiene, y Él conoce dónde moro, y Él sabe cuál es mi situación. Entonces yo tengo que seguir confiando en el Señor, agarrándome su palabra, usando las armas espirituales que Él nos ha dejado, la oración, el ayuno, la iglesia, el congregarme, tener compañerismo cristiano, para poder lograr que ser luz, ¿verdad? En ese territorio donde Dios me puso a mí. A veces no tenemos que ir a un país donde no se acepte la palabra de Dios, o a un país comunista. A veces es mi propia casa donde no me dejan ser creyente, o donde estoy teniendo los peores problemas, pero ese es mi Pérgamo y ahí tengo que retener la palabra de Dios y serle fiel a Dios. En su momento yo voy a ver la gracia de Dios. Es posible que esté sufriendo montones, como los hermanos de Pérgamo que estaban sufriendo como Antipas, pero hay coronas para los vencedores, para los que persisten. Entonces esa parte es muy bonita. Y por otro lado, como nuestro corazón es tan engañoso y perverso, siempre hay modas, tendencias y cosas así en la tele, en el entretenimiento, y a veces como cristianos eso quiere atrapar nuestro corazón. Entonces yo de vez en cuando le digo a Dios, Dios, es que, o sea, y yo sé que todos tenemos esa lucha porque todos somos humanos, que el mundo me está trayendo, que el mundo me está llamando la atención. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude para no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces me siento muy feliz cuando Dios nos llama a buscar su santidad y que uno siente esa molestia en el espíritu, que uno no se siente bien, porque uno sabe que es hijo de Dios y yo sé que ese es el Espíritu Santo que le está diciendo a uno, no participe de eso, mejor aléjese, eso no es bueno al 100% o así. Amén. Y pues, también evaluarnos nosotros para que no tengamos compromisos con el mundo, que vayamos a destruir nuestro testimonio o, Amén. o lo anule. Amén. Sí, muchas gracias, Paola. De hecho, aquí tengo algo ya para que concluyamos. Mientras tanto, lo voy a pedir a Johnny. Bueno, dice aquí otro pensamiento que está en el libro, como el que Cristina nos leyó. Interesante semana de estudio, ¿no es así? Nos gozamos en tu diligencia. Al escribir este estudio, hemos estado de rodillas quebrantados ante el Señor, clamando a Él por pureza en nuestras vidas, doctrina, devoción y servicio. ¿Te unirás a nosotros? Es un bonito desafío, ¿verdad? Así termina el estudio de hoy. Johnny David, ¿nos puede despedir de los de Facebook, por favor? Claro que sí. Aquí hay un comentario de Laura Chávez. Es un comentario que puso al final del último tema que estábamos hablando.
Gracias. Dice, así es, por más dura que sea la verdad, cuando estamos desviados, pues tenemos que oírla para que así aterricemos en la verdad, la cual encontramos en su palabra, la cual es viva y eficaz. Muchas veces muchas veces pasamos de chineados, pecamos de juzgones, ya que todo lo que queremos es a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, por tanto, todo se debería hacer de acuerdo a sus leyes o mandamientos y guiarnos por una doctrina sana y verdadera. Y, Amén. yo veo que, hubieron como 7 personas conectadas. Sí veo que estuvieron Laura Chávez, Pamela Yaens, Adonis Umaña y Lisette Castro. Entonces, y Griselda Poveda, Cindy Vega, y esas son las personas que puedo ver. Que gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga y los invitamos a que nos acompañen también el próximo jueves a la misma Amén. hora. Amén. Dios le bendiga, hermano Luis Fernando. También gracias por esta clase. Ha sido una bendición, no es desafiante. Dios le bendiga, Cristina. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Yancy. Dios le Amén. bendiga, hermano Agustín y hermana Ruth. Dios le bendiga, hermano Walter, hermana Buenas Laura. noches. Amén. Y hermana Judith. Dios le bendiga, hermano Sander. Dios le bendiga, Johnny David. Y Dios le bendiga, hermana Jairo. No hay ninguno. ¿Dónde está Sí. Judy? No vemos a Judith. Es que Siempre sale. está con la mamá ya por Facebook. Ah, ok. Y yo estoy Ok. aquí en la sala, estamos divididos hoy. Ah, ok. Ellos están bueno. allá, por eso es que no la tengo aquí. Pero bueno, aquí vienes. Ahora sí, Cristina. Ah, sí, ahora sí. Saludos. ¿Dónde está? Ahí va. A la vez, entonces. Adiós. Ahí está, mira. Chao, Judy. Bueno, el próximo semana, la lección 6. El mensaje de la iglesia de Tiatira. Hagamos la tarea y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Dios les bendiga a todos grandemente. Amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Amén. Buenas noches a todos. Amén.